Bueno, el autor que nos toca esta semana aquí en La Estrella Polar es uno que hay que decir que realmente muy poca gente conoce en España. Se trata de un ruso llamado Nicolás Berdyaev. En la Europa actual tenemos la mala costumbre de ignorar las numerosas aportaciones de la cultura rusa, pero muchas de esas aportaciones siguen interpelándonos hoy con enorme vigor. Y Berdyaev es precisamente un buen ejemplo. Un tipo que fue desterrado por unos y por otros, exiliado al final de la Rusia bolchevique. Berdyaev se dedicó a pensar la circunstancia del hombre contemporáneo y lo hizo superando callejones sin salida típicos de la civilización moderna. A este caballero, a Berdyaev, debemos, entre otras cosas, una de las formulaciones más profundas del existencialismo cristiano, por ejemplo. ¿Quién era este señor? Berdyaev era hijo de la Revolución, o más precisamente de la prerrevolución. Había nacido en 1874 en el ambiente de la aristocracia progresista, que fue la que realmente preparó el camino a todos los trastornos que vinieron después. Lo que está pasando en Rusia en ese momento es muy llamativo. Buena parte de los nobles deja de sostener al viejo régimen zarista y, so capa de ilustración, coquetea con las ideas liberales. Por el contrario, en la base de la pirámide social surge una línea de pensamiento al mismo tiempo religiosa y patriótica que se identifica con el campesinado y que alienta una revolución de contornos difusos. En esta última línea está el joven Berdyaev. Ha leído a Hegel, a Schopenhauer, a Mikhailovsky, a Lavrov, a Tolstoy y a Dostoyevsky. Nuestro autor quiere cambiar la marcha del mundo. Cierto que aún no sabe hacia dónde. No sabían hacia dónde. Vamos a aclarar una cosa, porque es que, como es poco conocido el asunto, es bastante importante aclararlo. La cultura rusa de la segunda mitad del siglo XIX había alumbrado dos poderosas corrientes autóctonas propias, nacidas allí, que son el paneslavismo y el llamado mesianismo. Mesianismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. El paneslavismo consistía en propugnar la unidad de todos los pueblos eslavos, es decir, parte de Polonia, Eslovaquia, bajo el liderazgo histórico de Rusia y en nombre del origen común eslavo de todos estos pueblos. De ese paneslavismo nació como una rama algo que se llamó eslavofilia, que parece una enfermedad, pero no, era la defensa de las tradiciones rusas frente a la modernidad occidental. Bueno, y la otra gran corriente de la que hablábamos, el mesianismo, fue un movimiento cultural que veía a la Rusia tradicional, por su religiosidad, como salvadora del alma de Europa frente al materialismo moderno. Fueron corrientes muy importantes que tiñeron toda la segunda mitad del siglo XIX. Las dos corrientes además se van a abrazar con mucha frecuencia. En el momento en que arranca nuestro relato, cuando empieza la vida intelectual de Berdyaev, a finales del XIX, el mesianismo ruso bulle en la vida pública junto a otras fuerzas, los partidarios de la occidentalización, los nihilistas del anarquismo, y además, para más complicación, vamos a ver que estas fuerzas no siempre se presentan de forma diferenciada, sino que con mucha frecuencia se mezclan entre sí y dan lugar a nuevas corrientes, un follón, en fin. Ese es el paisaje complicadísimo en el que surge la figura de Berdyaev. La biografía de nuestro protagonista en estos primeros años es la de un típico agitador intelectual. Fascinado al descubrir el marxismo, muy pronto se hace su propia interpretación heterodoxa de la ideología de moda. Activista rebelde, es arrestado, expulsado de la universidad y desterrado a un mes a Vologda, al norte de Moscú. Cuando al fin puede volver a Kiev, descubre al teólogo ruso Sergei Bulgakov, que le enseña a ver la religión como un puente entre Dios y sus criaturas. Y a Berdyaev se le ocurre una idea que ya nunca le va a abandonar: reconstruir la metafísica desde el cristianismo. Es aquí cuando Berdyaev descubre en realidad lo que él quiere ser. Bueno, después del encuentro con Bulgakov, viaja a San Petersburgo, donde se dedica a escribir. San Petersburgo, la capital, la gran capital de la Rusia de los zares, es una auténtica olla en ebullición política e intelectual. Y Berdyaev se sumerge en ella. Era 1904. Berdyaev es un ortodoxo, pero se enemista con la Iglesia rusa. Berdyaev es también un revolucionario, pero no se siente parte del movimiento bolchevique. Va por libre. Desde 1916, cuando escribe El sentido de la creación, ha dejado claro que sus aspiraciones no van por la dictadura del proletariado. Y luego, cuando llegue la Revolución del 17, Berdyaev responderá con otro libro, Filosofía de la desigualdad, que es una violenta recusación del bolchevismo. ¿Y cómo ve Berdyaev la revolución? Como una catarsis trágica. Nuestro autor no ve en Lenin a un déspota oriental, tal y como muchos decían en Occidente. Al revés, Berdyaev cree que en el bolchevismo no hay realmente nada de ruso. Lo que realmente representan todas esas banderas rojas con sus hoces y sus martillos es propiamente Occidente, la modernidad.
¿Veneno occidental instalado en Rusia? No. Un problema nacional ruso, una tendencia más o menos permanente de su historia nacional. En realidad, Lenin es un continuador de la obra de Pedro el Grande, aquel zar modernizador del 18. Para el alma tradicional rusa, una calamidad, y el sentido profundo de esa calamidad tiene que ser la purificación. La revolución es una fatalidad de la providencia, una catástrofe necesaria para la purificación del alma rusa. En aquellos primeros años de la Revolución Soviética aún había cierta libertad, por eso Berdyaev podía decir estas cosas. Da conferencias, escribe, enseña en la Universidad de Moscú, incluso funda una academia de cultura espiritual, pero eso se acaba muy pronto. En 1922, aún no ha muerto Lenin, nuestro autor es expulsado de Rusia junto a otros 220 intelectuales, entre ellos el secretario de Tolstoy y el teólogo Bulgakov, aquel del que hablábamos antes. Bueno, debió de ser terrible la escena de todas aquellas gentes con sus familias embarcadas a la fuerza para nunca más volver. La Unión Soviética ya era un régimen totalitario. Berdyaev se refugia primero en Berlín, luego en París, y ya será para siempre un exiliado. Y aquí, en el exilio, dará sustancia a lo esencial de su obra. ¿Cómo era ese desterrado que se asienta en París, exiliado, y se entrega a la tarea de pensar y escribir? ¿Qué tenía dentro de la cabeza? Así definía Berdyaev su filosofía. Quiero definir mi filosofía con los rasgos siguientes. Es una filosofía de la libertad, filosofía del acto creador, filosofía personalista, filosofía del espíritu, filosofía existencial. Y esa filosofía llevaba adherida una ética. Él la formulaba así. Obra como si oyeras la llamada de Dios y como si estuvieras invitado a cooperar en su obra con un acto libre y creador. Descubre en ti la conciencia pura y original. Disciplina tu persona. Lucha contra el mal en ti y a tu alrededor. No miras de crearle un reino, rechazándolo al infierno, sino con el propósito de triunfar realmente de él, contribuyendo a iluminar y a transfigurar a los malos. Berdyaev consideraba que el eje de toda la reflexión tenía que ser la libertad. Esto es importante porque normalmente el eje de la reflexión filosófica, o sea, cuando uno se pone a pensar, suele ser el ser. ¿Por qué hay ser? O como decía Heidegger, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Bueno, Berdyaev no le quita importancia a la pregunta por el ser. Lo que pasa es que él piensa que el ser está subordinado a la creación, y la creación es un acto libre de Dios, y por eso es en la libertad donde, según Berdyaev, tiene que estar la primera pregunta. Retomando el lenguaje evangélico, Berdyaev sostiene que hay un reino del César y hay un reino del Espíritu. Esta oposición es mucho más que una divergencia política, es una auténtica guerra cósmica que enfrenta, a través de los siglos, a dos grandes fuerzas. El reino del Espíritu es el de la libertad profunda y originaria, mientras que el reino del César es el de los ídolos que el hombre crea y que le terminan sometiendo, paradójicamente en nombre de la libertad. Ambos reinos responden a potencias que anidan en el corazón del hombre. Por naturaleza, nos sentimos inclinados tanto hacia el egoísmo como hacia la espiritualidad, pero la verdad y la libertad están en este último, no en el primero. El encuentro con la verdad es la aspiración más alta del destino humano, y en eso la época moderna ofrece un paisaje desolador. Berdyaev escribe que en nuestra época ni se ama la verdad ni se la busca. Dice que la verdad es cada vez más frecuentemente reemplazada por el interés y la utilidad, por el deseo de poder. En lugar de la verdad, que es una experiencia espiritual, la sociedad moderna nos propone la ciencia. Pero la ciencia no es más que una suma de pequeñas verdades particulares sin significado universal. Forzosamente ha de decepcionar eso a quien quiera que busque algo más que el simple conocimiento humano. Eso en cuanto a la verdad, pero ¿y la libertad? La libertad, piensa Berdyaev, no es un derecho ni una voluntad, es un don. Dios nos ha creado libremente y nos ha creado como seres libres. Ahora bien, la libertad no es algo predeterminado ni mecánico, no es una potencia que por sí misma nos conduzca a un lugar concreto, en ese caso no sería realmente libre. No, la libertad es irracional, lo mismo nos puede llevar al bien que al mal, es decir, que exige un acto de responsabilidad, una voluntad de liberación real. Cuando inventamos ídolos a los que entregamos nuestra autonomía, a los que nos sometemos, la ciencia, por ejemplo, estamos traicionando la libertad. Estamos haciendo que la libertad se vuelva contra sí misma. Por el contrario, estaremos en el buen camino cuando apostamos por el mundo del espíritu, que es donde realmente reside la libertad de la persona. Por eso la forma más pura de la libertad es el encuentro de la persona con Dios. La persona y no el individuo, y es una distinción fundamental. Berdyaev piensa que el hombre se define desde un principio como persona, y la persona es una categoría
ética y espiritual, que se opone a la categoría de individuo, que solo es un subproducto sociológico y naturalista, dice él. La persona no es naturaleza, la persona es libertad. El hombre es persona porque no se limita a vivir, sino que contrae una responsabilidad personal con su propia existencia. Y la existencia no es solo un estar aquí, es una vocación. Por eso Berdyaev reprochaba a los socialismos del siglo XIX su estrechez de miras, porque ellos veían al hombre como un objeto. Pretendían redimirle en tanto que objeto, pero así lo que hacían era errar el tiro, porque en realidad la redención donde está no es en considerar al hombre un objeto, sino en el mundo del sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Pues está en la experiencia interior, porque es esa experiencia interior la que de verdad permite superar la tragedia de la existencia. La existencia humana es trágica, por supuesto, pero la redención de la tragedia no está en una utopía, sino en la mística, entendida como experiencia espiritual. De esa nueva espiritualidad podrán hacer una actitud capaz de salvar al mundo con nuevos valores religiosos y morales. En este contexto, el marxismo es una falsa salida, es una utopía como cualquier otra, una construcción artificial que racionaliza absolutamente toda la vida humana, la despoja de cualquier espontaneidad creadora y expulsa al espíritu. El marxismo pretende superar lo trágico de la existencia humana, la incertidumbre y el dolor, pero en realidad es un engaño, el engaño del mito revolucionario. Quien mejor ha entendido la dimensión existencial del hombre, piensa Berdyaev, es el cristianismo, y por eso el camino de la liberación personal tiene que sustentarse en el mensaje evangélico. Ahora bien, también el cristianismo, y Berdyaev escribía esto a finales de los años 30, principios de los 40, tiene que dar un paso adelante. Y él estaba pensando muy particularmente en la Iglesia rusa, pero valía para el cristianismo en general. Dice Berdyaev, este angustioso problema no podrá tener solución más que con la aparición en el cristianismo de una nueva conciencia, de una concepción que le considere como una religión de transfiguración, no solo personal, sino también social y cósmica, con la introducción en la conciencia cristiana del elemento mesiánico y profético. Y aquí reaparece aquel elemento del mesianismo ruso del que hablábamos al principio. Berdyaev murió sobre su mesa de trabajo en su casa de Clamart, en las afueras de París. Era el 24 de marzo de 1948 y tenía 74 años de edad. Dejaba una obra extensísima: El sentido de la historia, El credo de Dostoyevsky, Una nueva edad media, Ensayo de una meditación escatológica, La destrucción del hombre, El destino del hombre. Algunos de sus libros se publicaron en España muy pronto, en los años 30. Otros volúmenes aparecieron tras su muerte, recogidos por sus discípulos, como El cristianismo y el problema del comunismo. En conjunto, una obra digna de la mayor consideración. Y, en fin, ¿por qué nos interesa a nosotros hoy Berdyaev? Bueno, pues fundamentalmente porque su crítica de la modernidad en nombre del espíritu sigue viva. Berdyaev vio con claridad dónde estaban las grandes insuficiencias de la civilización moderna, las subrayó y construyó una alternativa que se mantiene válida porque toma pie en lo que nunca muere. ¿Qué es eso que nunca muere? Pues la verdad y la libertad. La profunda reivindicación que hace Berdyaev de la libertad y de la verdad es hoy más oportuna que nunca. Y mañana lo seguirá siendo también.